Romanos capítulo 5 y vamos a leer del 12 al 17. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Este pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana y que vamos a continuar el próximo domingo, es un pasaje muy difícil de comprender. Toca temas aquí difíciles, no solamente para nosotros como creyentes, como cristianos, sino difíciles para toda persona, aún siendo creyente o no. El poder dar una respuesta, una explicación a temas tan profundos como el pecado, como la salvación, la redención de ese pecado, asuntos como la muerte física, como la muerte espiritual. Realmente las respuestas que nosotros podemos encontrar a estas preguntas profundas, pues las encontramos aquí en la palabra de Dios. Pero cuando uno comienza a escudriñar y a tratar de profundizar un poco más, se da uno cuenta que hay cosas que finalmente uno las tiene que creer por fe y creer en que Dios, ¿verdad?, en su soberanía, en su gracia, en su misericordia, nos revela lo que nosotros necesitamos conocer y debemos saber y conocer. Deuteronomio capítulo 29, verso 29 dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, ¿verdad?, para siempre. Pues recordemos que nos ha estado hablando, ha estado enseñando por medio de la palabra de Dios acerca de este otro tema tan importante que es la justificación por medio de la fe. Y nos ha enseñado cómo nosotros, pecadores, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, perdidos, con una condena sobre nosotros de muerte eterna, de perdición, pero cómo a través de la gracia, de la misericordia de Dios, al enviar a su Hijo Jesucristo, a un hombre que anduvo en esta tierra justo, santo, perfecto, y cómo este hombre, un solo hombre, al dar su vida en la cruz del Calvario, esa obra maravillosa tiene el poder y el potencial de salvar a muchas personas, a muchas almas. No solamente desde el tiempo en el que se llevó a cabo esa obra históricamente, en un tiempo específico de la historia, sino aún antes de que eso sucediera en el pasado, como lo hemos mirado ya a través de esta carta a los Romanos. Personas que vivieron antes en el Antiguo Testamento, como ellos también alcanzaron misericordia por medio de la fe en Jesucristo, por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando llegamos aquí al verso 12, nosotros miramos cómo el apóstol Pablo procede a explicar a la iglesia, a explicarnos a nosotros cómo es que se llevó a cabo esa obra tan maravillosa en nuestras vidas. Y para explicar ese gran tema de la justificación de la que nos ha estado hablando y la que hemos estado estudiando por algunas semanas,
utiliza un ejemplo muy peculiar, y que es el ejemplo de Adán, para hacer una comparación con lo que Jesucristo hizo. Entonces, simplemente nada más al mirar el título, por ejemplo, que dice aquí arriba en mi Biblia, que dice Adán y Cristo, y cuando sabemos nosotros que el apóstol Pablo lo va a utilizar para hacer una comparación, Adán, con lo que Jesús hizo, pues inmediatamente viene pues como un choque mental, ¿verdad? Porque todos nosotros conocemos y sabemos quién es Adán. Y la mayor causa por la que nosotros lo conocemos, que de hecho no se habla mucho en él, unos cuantos capítulos al principio de la Biblia y algunas cuantas referencias a lo largo de ella, y sobre todo aquí en el libro de Romanos, el que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Pero lo conocemos principalmente por el pecado que él cometió, por la desobediencia de Adán y por la consecuencia que esa desobediencia trajo hacia toda la humanidad, y que es el pecado. Entonces, cuando nosotros hablamos precisamente empezamos a estudiar este punto, pues hay una confusión en nuestras mentes, pero principalmente lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar es ese principio, las consecuencias de una sola persona, y que dañaron a muchas, en este caso a toda la humanidad, las consecuencias del pecado de Adán, que influyó en toda la humanidad, en la cuestión del pecado, y que de ahí en adelante todos los seres humanos estamos nosotros contaminados con ese mal, que es el pecado. Pero al mismo tiempo tenemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que también es un solo hombre, y las consecuencias que nosotros podemos mirar y podemos obtener también por causa de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y que afecta también a muchos hombres y mujeres, que ha afectado a muchos hombres y mujeres a lo largo de toda la historia de la humanidad, cuando han puesto su fe y su confianza en el Señor Jesucristo. Entonces ahí se centra la comparación que el apóstol Pablo hace de Adán y de Jesús. También, hermanos, cuando leemos este texto, porque el apóstol Pablo lo hace, ¿verdad? Y miramos aquí cuando él empieza a escribir en los siguientes versículos, cómo él, y como lo ha hecho a lo largo de lo que hemos estudiado, cómo él, al estar escribiendo, piensa, ¿no?, en las dudas que pueden surgir en sus lectores o en sus oyentes, y ahí mismo él da una explicación de aquellas posibles dudas que la gente pueda tener. Entonces nosotros, cuando hablamos acerca de las consecuencias del pecado de Adán, inmediatamente yo creo que es inevitable para todos nosotros pensar en lo que nosotros llegamos a pensar, o tal vez en algún momento dado pensamos todavía, y que mucha gente en el mundo piensa en ello, y que lo hemos escuchado y decimos, ¿verdad?, cómo es posible que las acciones de un hombre allá, al principio de la historia del mundo, cómo es posible que me afecten a mí. ¿Cómo es posible que yo pague por las consecuencias de otro hombre, de otra persona? Y ese es el argumento que nosotros escuchamos muchas veces, y la verdad de las cosas es que también es un pensamiento que llega a pasar por nuestra mente, ¿no es cierto? Es ahí donde les digo que hay temas profundos en la palabra de Dios, porque simplemente está hablando aquí de la maldad de los seres humanos, de la humanidad. Cuando yo les digo que hay cosas que bíblicamente realmente no podemos llegar a una respuesta contundente y poder decir sin lugar a dudas y convencer a las personas y decirle así es y que queden convencidos, hay puntos donde no lo podemos hacer, y entonces entra nuestra confianza y nuestra fe en lo que Dios nos está revelando en su palabra. Así es. Pero también, si somos justos, también en el mundo, científicamente hablando, no hay una explicación contundente, rotunda, acerca de la maldad de los seres humanos. Si nosotros vamos con el médico, por ejemplo,
a tratar de mirar algún mal que nosotros tengamos en nuestro cuerpo. Nos sacan sangre, nos hacen rayos X, un ultrasonido. Y van a salir algunas cosas ahí que sin lugar a duda ahí están y no las podemos rebatir. Tienes cáncer, tienes una enfermedad viral, porque aquí está, sin lugar a dudas, aquí está. Mas sin embargo el pecado y la maldad no hay algo tangible que nosotros podamos comprobar. Científicamente hablando, no lo podemos hacer. Ni la ciencia tampoco lo puede hacer. Hay teorías, hay pensamientos, hay ideas que algunos creen y desarrollan, pero no es definitivo. Entonces aquí nosotros como cristianos nos vemos en ese punto de qué es lo que nosotros vamos a creer. Y este es uno de los propósitos de la carta a los romanos, hermanos, que decíamos cuando recién comenzamos a estudiar esta carta, que en cuanto a que la iglesia necesita una convicción firme en las cosas que creemos y por qué las creemos, que nosotros necesitamos tener una explicación para todas esas preguntas y que algunas de ellas no vamos a poder convencer, le repito, a alguien con una prueba contundente, pero sí lo vamos a poder hacer por medio de la palabra de Dios y vamos a poder decir, así dice Dios, así dice el Señor, así dice Jehová. Entonces el apóstol Pablo aquí al empezar en el verso 12 y comenzar a explicar la razón del por qué o cómo fue que nosotros hemos llegado a ser perdonados, a ser justificados. Entonces empieza el apóstol Pablo y dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es una explicación contundente, hermanos, que obviamente la desarrolla uno, pero nunca vamos a llegar a profundidad y a llegar a un piso, a un suelo donde decir, mira, aquí está la prueba contundente, definitiva, total. Esas son respuestas que nosotros vamos a encontrar un día que estemos en la presencia de Dios. Mas sin embargo, para algunos va a ser demasiado tarde. El poder encontrarse con la verdad de lo que dice la palabra de Dios para algunos va a ser demasiado tarde. Y es ahí donde entra la confianza y la fe de lo que lo dice Dios en su palabra. Es la verdad. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos mirar a base de la experiencia personal y de lo que nosotros miramos a nuestro alrededor, podemos nosotros comprobar que lo que la palabra de Dios nos dice tiene mucho sentido y que hay podemos nosotros como creyentes ya verdaderamente estar seguros que hay una verdad en lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí en estos versículos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, cuando él pecó en su desobediencia a Dios, cuando Dios le dijo, de este árbol no has de comer, porque el día que comas de él, de cierto, morirás. Ahí le da una sentencia en Génesis capítulo 2, versículo 17, de cierto, morirás. Nosotros conocemos la historia cómo Adán y Eva pecaron, fallaron, desobedecieron a la palabra de Dios y cómo la muerte entró en ellos. Al hablarle Dios de la experiencia y de lo que nosotros observamos en la cuestión del pecado y cómo nosotros podemos comprobar que verdaderamente estamos afectados, porque eso es lo que sucedió cuando Adán pecó, todos nosotros somos afectados por el pecado. Y que está la contraparte que mencionaba hace unos momentos, qué culpa, ¿verdad? Tengo yo, qué responsabilidad tengo yo si Dios me hizo así. Pero nosotros podemos mirar hace unos momentos que nos comentaba Enrique, yo no sabía lo que él estaba comentando acerca de esa tragedia. Miré algunas cápsulas de unos desórdenes en un estadio de fútbol, pero no sabía la gravedad de lo que había sucedido. Miramos también lo que está sucediendo allá en Ucrania, la guerra, que no es nuevo, ¿verdad? Se acaba esa y va a comenzar otra. El fin de semana estuvo nuestro hermano Enrique en una brigada de búsqueda de personas desaparecidas.
Y uno se pregunta, en este caso, ¿cómo hay personas, yo me pregunto, que se atreven a quitarle la vida a otra persona sabiendo que eso trae dolor, trae sufrimiento a los seres queridos? Miramos las violaciones, los robos, la maldad que hay en el mundo y simplemente podemos decir y voltear a este versículo y decir, estamos gravemente afectados por el pecado. No lo podemos comprobar, no puedo ir con el doctor y decir, un ultrasonido en mi cerebro, en el cerebro, en la mente de cada ser humano y decir, ahí hay algunos lo han intentado hacer, ahí radica la maldad en esta neurona o en esta parte del cerebro del ser humano, pero este punto de la maldad, del pecado en el ser humano es como un virus, hablando en términos espirituales, que afectó a Adán. Y ese pecado cambió la naturaleza de Adán. Recordemos que Adán tenía el privilegio de poder tener intimidad con Dios, de poder tener comunión con Dios. Pero su naturaleza cambió. En los pocos textos que miramos al principio de Génesis, miramos nosotros cómo Adán se escondió, ¿verdad? Decía que Dios bajó a buscar a Adán y cómo después de haber pecado Adán, dice que primeramente se hicieron unas vestiduras de las ramas de los árboles y cómo se escondieron cuando Dios lo fue a buscar. Algo cambió en la naturaleza de Adán, ya no era el mismo, algo había penetrado, el virus de esa enfermedad tan terrible llamada pecado y que nos afecta a todos nosotros. Entonces nosotros decimos, bueno, es la responsabilidad de Adán. Dios de alguna manera nos va a pasar por alto porque pues qué culpa tenemos nosotros. Sin embargo, al terminar el versículo dice, por cuanto todos pecaron, al hablar de la muerte, de las consecuencias del pecado, dice, por el pecado de la muerte, así la muerte, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí nos está hablando que después de la experiencia de Adán, en donde él desobedeció a Dios y fue cambiada su naturaleza, y esa naturaleza fue transmitida a todos nosotros como seres humanos. Entonces, llegado el momento en donde cada uno de nosotros hicimos nuestra aparición en este mundo, cada uno de nosotros consciente, voluntaria y deliberadamente, nosotros también pecamos. Si nosotros le rascamos a esto, hermanos, vamos a parar en lo mismo y decir, bueno, pues sí, pero todo fue por la culpa de Adán. Y es ahí donde nosotros nos quedamos como en un limbo, ¿verdad? Pues ni tú ni yo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Pero nosotros una vez más apelamos a la experiencia personal y sabemos que cuando nosotros pecamos, fallamos, lo hacemos de una manera consciente y deliberada. Tal vez en otro tiempo no teníamos mucha conciencia de lo que era la maldad, el pecado. Algunas cosas no las catalogábamos como tan mal, como ahora las sabemos que son, mas sin embargo había algunas cosas que nosotros sabíamos que eran maldad, mas sin embargo caminábamos en ella, íbamos en ella. ¿Qué podemos decir de las personas que cometieron esa tremenda, lo que sucedió ahora el fin de semana en el estadio de fútbol? Bueno, ellos no son culpables, es Adán, más allá Dios tiene la culpa porque los hizo así, de ninguna manera. Todas las cosas, transgresiones que nosotros cometemos, la culpabilidad viene a recaer en nosotros. Habla de otro tema tan profundo también y que más adelante lo profundiza también el apóstol Pablo, que es el asunto de la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Dice el Señor a Adán, de cierto, morirás. Sin embargo, sabemos que Adán no murió en ese momento, no cayó muerto inmediatamente, sino que todavía vivió muchos años sobre la tierra. Pero sin duda un día murió. ¿Por qué morimos nosotros, hermanos? Y es algo que seguramente, con toda seguridad, eso va a llegar a nuestras vidas. Muere el pobre, muere el rico, muere el bueno, muere el malo, todos morimos. Y nosotros verdaderamente la respuesta nos tenemos que remontar allá.
porque el deseo de Dios era tener comunión con el ser humano para siempre. Sin embargo, eso se perdió, hermanos, terriblemente. Tenemos que entender esto y mirar las consecuencias graves, tremendamente, del pecado, y entender que nosotros somos responsables también de ello. Habla de una muerte física, hermanos, que nos vamos deteriorando poco a poco. A través de los años podemos mirar en la experiencia personal, cada uno de nosotros, que nos vamos deteriorando y de seguro un día vamos a morir. Los jóvenes que están aquí en esta mañana tal vez lo miran, saben que es una realidad, pero lo miran como algo pues muy lejos, ¿verdad? Cosa que no hacemos nosotros, ya que tenemos cierta edad, lo miramos ya como algo realmente para lo que nosotros tenemos que irnos preparando. Y entre paréntesis les digo, hermanos, que una de las razones por la que nosotros aprendemos la palabra de Dios y nos preparamos, una de las razones es para el encuentro que todos tenemos con la muerte. Porque el punto es cómo nosotros vamos a llegar a ese día cuando tengamos ese encuentro con la muerte. Y aquí tiene mucho que ver el otro punto, ¿no? De la muerte espiritual a la que se refiere también. Les comentaba cómo Adán se escondió cuando llegó Dios a buscarlos, cuando antes era una comunión directa, íntima entre Dios y Adán, porque algo cambió en su naturaleza. ¿Por qué? Porque hubo una muerte espiritual. Y de eso podemos también dar todos nosotros testimonio, hermanos. Habla de una enajenación de Dios. Habla de cero comunicación, de cero intimidad con Dios. El mencionar a Dios, el elevar ciertos rezos o oraciones, o hacer ciertas prácticas que tienen que ver con el cristianismo, lo que nosotros conocemos como cristianismo, no es intimidad, no es comunión con Dios. La comunión con Dios, y la podemos entender nosotros cuando la comparamos con la comunión que nosotros tenemos con una persona, con nuestro esposo, con nuestra esposa, la persona más íntima que podemos nosotros tener, y podemos comparar de alguna manera como una sombra, ¿no? La comunión que nosotros deberíamos de tener con Dios. Yo quiero estar con mi esposa, yo quiero conocerla a ella, yo quiero estar con ella. La conozco y quiero conocerla más. Esa es la comunión que nosotros, cuando es restaurada con Dios, que nosotros deseamos conocerle a Él, y que es el gran tema que estamos estudiando nosotros ahora en el estudio que estamos llevando a cabo, de la intimidad con Dios. Mas sin embargo, la muerte espiritual nos lleva precisamente a eso, a cortar esa comunión. Y no significa, hermanos, que cuando estuvimos hablando la semana pasada acerca de la reconciliación con Dios en el verso 11, cuando dice no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y hablamos que la reconciliación es la restauración de una relación que antes hubo, una relación íntima. No significa que nosotros tuvimos una relación antes con Dios y ahora es restaurada por medio de la obra de Jesucristo. Significa que el ser humano fue creado para tener una relación con Dios allá en el huerto del Edén, y que esa relación se cortó, y que esas consecuencias nos afectaron a nosotros hasta el día de hoy. Que como nosotros cuando llegamos a cierta edad, hermanos adultos que están aquí, 10, 11, 12, 13, 14 años, nos dimos cuenta que algo comenzó a suceder en nuestra vida, y simple y sencillamente de Dios no queríamos nosotros saber nada. En nuestra experiencia, en nuestra intimidad, como dice aquí en el capítulo 2, versículo 14 y 15, que había una conciencia en nosotros y sabíamos lo que era malo y lo que era bueno, mas sin embargo nosotros no queríamos, sabíamos las cosas que eran malas, pero caminábamos en ellas.
¿Por qué? Porque se despertó esas consecuencias del pecado de Adán en nuestras vidas, y el pecado, como dice Isaías 59, versículo 2, hizo separación entre Dios y nosotros. No es, como les mencionaba hace unos momentos, las prácticas religiosas o lo que nosotros conocemos como cristianas, las que nos permiten tener un encuentro, una intimidad con Dios. Es una relación personal, íntima con Dios. Y tenemos que entender y reconocer el deseo que hay en nosotros de caminar ahí. Si no hay un deseo, hermanos, de acudir a Dios, y cuando pensamos en Dios, pues obviamente tienen que ver estas prácticas también, porque no las podemos dejar a un lado. Está la lectura bíblica, inevitablemente, el estudio de la palabra de Dios, está la oración, está la adoración, hermanos, personal, íntima en nuestras casas, está la adoración en la congregación. Mas sin embargo, ¿por qué no siento deseos? Perdónenme la expresión, ¿por qué me duermo durante la predicación? Ocasionalmente puede llegar a suceder eso, a mí me ha sucedido, en un cansancio extremo, me sucedió cuando fuimos al evento. En un momento ya estaba yo cansado y empecé yo a cabecear, porque somos seres humanos, pero cuando esa es una situación continua en mi vida, querido hermano, hay que considerar nuestro corazón. Si hay un verdadero deseo, si Dios me ha resucitado de entre los muertos, me ha dado vida, me ha dado salvación, o permanezco aún muerto en mis delitos y en mis pecados, porque esas son las consecuencias que estamos hablando del pecado de Adán, que no van a salir en una radiografía, en un examen médico de sangre, comprobarla tajantemente, de tal manera que pudiera yo presentarlas ahí, visibles, pero que nosotros podemos llegar a conocerlas en lo íntimo de nuestro corazón. Antes de la ley había pecado en el mundo. Y volvemos a lo que mencionamos en un principio, ¿cómo podemos nosotros saber que el pecado está presente en la vida de las personas? Simplemente cuando nosotros miramos las conductas de los seres humanos. Y podemos mirar la historia bíblica, la historia secular. En aquellos tiempos el pecado estaba presente, la muerte, la maldad, las guerras, estaban presentes en aquel tiempo. Y la evidencia principal, hermanos, que nosotros debemos mirar, es una evidencia contundente, bíblicamente hablando, de la presencia del pecado, que es la muerte física de los seres humanos. Por eso, permítanme hacer este pequeño paréntesis, en una funeral es un tiempo excelente para predicar el evangelio, porque estamos delante de una evidencia presente de las consecuencias del pecado, que es la muerte. Ahora también hay el pensamiento en muchos cristianos, en muchos medios cristianos, cuando una persona enferma y finalmente muere, muchas personas, perdóname la expresión, por ignorancia, porque no es por otra cosa, sino por ignorancia, luego suelen señalar, es que en algún pecado debe de andar. Pues déjeme decirles, si esa fuera la verdad, todos nosotros estuviéramos padeciendo de alguna manera algo difícil. Porque todos nosotros somos pecadores. El punto es que todos morimos por consecuencias del pecado original de Adán. Probablemente sí, como Ananías y Zafira en el libro de los Hechos, que ellos mintieron al Espíritu Santo, y esa fue en ese momento ellos murieron. Si usted ha leído ese pasaje, por causa de mentirle al Espíritu Santo, y el Señor en ese momento les dio la retribución ahí en ese momento. Y en algunas ocasiones Dios probablemente así lo hace también, pero definitivamente todos nosotros, la evidencia principal de que hay pecado en el mundo es que todos morimos, física y espiritualmente. Por eso dice el verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, desde Adán hasta Moisés la muerte estuvo presente, evidencia de que había pecado. La ley, hermanos, de Moisés, aunque no estaba presente en ese tiempo aún todavía,
Sin embargo, había la presencia del pecado, pero no de una manera precisa en la mente de los seres humanos, como lo fue cuando estuvo la ley. Si miramos nosotros el capítulo 7, verso 7 de aquí de Romanos, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces las personas podían tener en su conciencia que algo no estaba bien en sus vidas, pero Dios, por medio de su ley, nos da el conocimiento pleno de lo que nosotros estamos haciendo. Hay codicia, hay mentira, hay odio, hay maldad, hay robo. Específicamente podemos nosotros saber y ponerle nombre a los actos de las maldades que nosotros cometemos. Verso 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Recordemos que la manera de la transgresión de Adán fue un pecado específico, la desobediencia de Adán a Dios, a ese mandamiento específico que no comiera del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Pero que nosotros pecamos de muchas maneras y de muchas formas. En Génesis capítulo 6, versículo 6, unos capítulos después de la caída del hombre, dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces por el pecado de uno, los muchos murieron. Fuimos contaminados por causa del pecado. Por el pecado de uno, todos nosotros estamos también en las consecuencias de ese pecado de Adán originalmente, pero principalmente de los que nosotros mismos cometemos en nuestro diario vivir y nuestro diario caminar de una manera voluntaria, porque así lo deseamos, porque así lo queremos. Porque la ley, hermanos, vino a ser para nosotros como un espejo de lo que nosotros somos y confirmarnos lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando Jesucristo viene en el Sermón del Monte a presentarnos todavía más a profundidad la ley de Dios y no solamente enseñarnos la letra, sino el espíritu de la ley, entonces nos deja verdaderamente a todos nosotros sin escapatoria. Porque no nos muestra únicamente las cosas externas que nosotros cometemos, porque hay algunos que tal vez nos guardamos, ¿verdad?, en una apariencia de no fallar externamente, pero en nuestro corazón nosotros sabemos que la ley nos condena, porque esos pecados que menciona están en nuestro corazón. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Fíjese lo que viene aquí, el cual es figura del que había de venir. Entonces, Adán, podemos mirar entonces que es el tipo, porque esto es otra traducción que usa la palabra de Dios, un tipo, una figura, un ejemplo de aquel que iba a venir, que es Jesucristo. Estamos mirando que el tipo, que el ejemplo no es precisamente en la naturaleza de las dos personas, en la justicia de las dos personas, sino que precisamente en las consecuencias de los actos de cada uno que afectaron a muchos. En el contraste también nosotros podemos mirar y podemos realzar la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque si por el uno muchos fueron contaminados, también por el otro uno muchos fueron rescatados. Y podemos pensar nosotros también si es una injusticia en que por el pecado de un solo hombre nosotros estemos cargando con las consecuencias, pues entonces debemos de mirar lo que la palabra de Dios también dice, que por la muerte de uno, por lo que uno hizo en la cruz del Calvario, Jesucristo, sin que nosotros lo mereciéramos ni hiciéramos nada para merecerlo, nosotros podemos alcanzar salvación y ser libres de las consecuencias del pecado. El punto es, hermanos, que los seres humanos buscamos siempre una tabla de salvación, siempre una salida, un pretexto para nosotros continuar viviendo de la manera que nosotros queremos vivir. Por eso es muy importante la explicación de la palabra de Dios para nosotros, para que nosotros sepamos, entendamos que no tenemos salida, que no tenemos escapatoria.
que es una realidad, hermanos, que la palabra de Dios nos dice que estamos gravemente afectados por el pecado en una congregación, porque podemos hablar de un lugar de trabajo, de una escuela, de cualquier lugar, un club deportivo, donde se reúnen personas. Sabemos nosotros que donde hay personas, hay problemas. La iglesia es, podemos llamarlo así, es una embajada en la tierra del reino de los cielos. O sea, nosotros le mostramos al mundo lo que vamos a encontrar en el reino de Dios. Mas, sin embargo, hay problemas en la iglesia. Hay dificultades, hay rencillas, hay enemistades. Porque somos seres humanos y nada humano nos es ajeno. El conocimiento de esta gran verdad, hermanos, nos ayuda a nosotros a entender, a ver el diagnóstico espiritual que la palabra de Dios da acerca de nosotros, a entender cómo es que nosotros llegamos a parar esta condición tan triste, tan difícil, que vale más que nosotros creamos, porque es importante tener un diagnóstico. Pero entender también que la solución la tenemos todos nosotros en este tiempo, en la persona maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entendemos, hermanos, que mientras estemos en este mundo vamos a fallar, pero cuando nosotros entendemos, conocemos el diagnóstico, sabemos lo que está pasando y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Que tenemos que arrepentirnos continuamente de esa, sabernos responsables de nuestra condición. Soy responsable. Hay una historia que me dice el origen, que yo debo de conocer de dónde viene, pero la realidad presente la tengo que conocer, que soy responsable de los hechos que yo cometo diariamente. Entonces yo tengo que acudir a este otro Adán, al uno que murió en la cruz del Calvario, y ese sacrificio afectó a muchos. Y que podemos estar seguros que así como nos afectó la maldad, también la santidad, la perfección y la justicia de aquel hombre nos afecta a nosotros positivamente. El apóstol Pablo está explicando la justificación, cómo es que nosotros fuimos justificados. Si no éramos justos, si éramos nosotros inherentemente malos por naturaleza, no somos buenos, no éramos buenos. ¿Cómo es que Dios nos justifica? Bueno, pues es por las obras del justo, perfecto, santo Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene consecuencias maravillosas, eternas en la vida de aquellos que ponen su confianza en Él. Cuando nosotros estudiamos, hermanos, cosas tan profundas y difíciles de comprender como esta, pero alcanzamos a agarrar el hilo del entendimiento de la coherencia, de la lógica de Dios espiritual, miramos que ahí tiene mucha razón, lógica, lo que la palabra de Dios nos dice. En el verso 15 al 17, el apóstol Pablo habla acerca de las grandes diferencias que hay entre Adán y Jesús. Podemos establecer un punto de comparación en el aspecto que hemos estado hablando de las consecuencias de los actos de cada uno de ellos, pero que también podemos mirar que Adán nos sirve de una manera excelente para poder resaltar lo que Jesús hizo, los actos de Jesús en contraparte de los actos de Adán. Dice el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿A qué se refiere cuando habla del don? Cuando dice, pero el don no fue como la transgresión. Está haciendo la comparación. El don de Dios
el regalo maravilloso de Dios, su gracia, su misericordia, la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que encarna todo eso, hermanos, la misericordia, la gracia y el amor y muchas cosas más de Dios, Jesucristo. Dice, el don no fue como la transgresión. El don de Dios no es como el pecado que cometió aquel hombre llamado Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, está hablando, cuando se refiere a los muchos, está hablando de toda la humanidad. No está hablando de que la gran mayoría o gran parte de los seres humanos resultaron afectados. Recuerde que miramos en el capítulo 1, verso 18, hasta el 3, 20, hablamos nosotros de lo que los teólogos llaman de la universalidad del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de Adán, de aquel uno, murieron los muchos, todos los seres humanos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El versículo 20, fíjese lo que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado se está desbordando tremendamente, hermanos. Las redes sociales nos ayudan a nosotros a tener una visión más amplia y más clara de lo que está sucediendo. Un día sí, otro después miramos cosas terribles que están sucediendo en el mundo, grandes, escandalosas. Cotidianamente nosotros lo miramos en nuestra propia vida, en nuestro diario vivir. Las personas con las que convivimos, nosotros miramos que el pecado está a la orden del día. El pecado que se ha acumulado desde Adán hasta todos estos años que han pasado hasta el día de hoy, de todos nosotros. Pudiéramos decir, es una tarea tremenda, terrible. Mas sin embargo, las consecuencias de la obra de nuestro Señor Jesucristo es mucho más abundante. Y esta palabra significa, hermanos, que cuando nosotros llenamos un recipiente, no solamente se llena, sino que se comienza a desbordar. Por eso el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tiene el potencial para salvar a todo ser humano que ha nacido y que va a nacer. Mas sin embargo, cuando se refiere aquí, cuando hablamos de los efectos de Adán, y se refiere a los muchos, habla de toda la humanidad. Pero los muchos a los que se refiere cuando habla de la obra de Dios, no habla de toda la humanidad. Porque Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque tiene el potencial para salvar a cualquier persona de cualquier nacionalidad sin importar lo que haya hecho. Mas sin embargo es necesario que nosotros creamos en esto, porque no es un asunto de automático, que porque Dios envió al mundo a morir a su Hijo Jesucristo, nos afecta como en el pecado de Adán a todos nosotros, sin que nosotros hagamos absolutamente ninguna profesión de fe, sin que se manifieste en nuestras vidas que algo está sucediendo, que ha comenzado una obra que está revirtiendo aquello que sucedió en el huerto del Edén y que afecta nuestras vidas en gran manera. Eso sucede, hermanos. Somos afectados por la obra de Jesucristo cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y no se trata, como hemos dicho en algunas ocasiones, de simplemente expresar unas palabras con nuestros labios y confesarlo y decir que sí, que me arrepiento, que lo recibo en mi corazón. Si me someto a un tratamiento de cáncer o de una enfermedad grave, yo espero ver que si me someto a un tratamiento para revertir aquello, espero ver en mi cuerpo evidencias de que aquello esté resultando y que está revirtiendo la enfermedad que ha tomado posesión de mi cuerpo. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús, hermanos, tenemos que dar señales
de que ha comenzado una reversión de las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Definitiva y totalmente, así es. Verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El pecado de Adán viene a nosotros para condenación. Nos condena, hermanos, tenemos que entender, no, el pecado de Adán no nos condena. Nos condena nuestro pecado. Dice el salmista David, he pecado. Ese es el entendimiento que nosotros debemos llegar a entender cuando conocemos la palabra de Dios, cuando nos habla nuestro corazón. He pecado delante de ti. El poder tener un entendimiento de estas cosas que son tremendamente maravillosas, hermanos. Un conocimiento grande que no alcanzamos nosotros a entender a veces en toda su plenitud, pero que sin embargo lo que sí tenemos que entender es que tienen que ver íntimamente con cada uno de nosotros. Y aquí viene la reversión, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios. El apóstol Pablo profundiza en este tema tan serio, que es la muerte. Yo creo que no hay tema más profundo y más difícil de tratar que la muerte. Yo creo que podemos tener palabras aunque es difícil a veces en situaciones difíciles, palabras de ánimo para diferentes problemas o circunstancias, pero cuando alguien muere y tenemos que ir con el familiar, la verdad, una de las razones por las que no queremos o nos da temor acercarnos es porque no sabemos qué vamos a decir. Porque ¿qué podemos decir, hermanos, ante este tema tan serio como la muerte? Pero a nosotros nos conviene, hermanos, meditar en ese tema tan profundo de la muerte, porque es una consecuencia del pecado, hablamos en un principio. Está hablando aquí, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, se enseñoreó la muerte. La muerte natural, la muerte producida por otras personas, la enfermedad, o sea, la muerte pareciera que tiene ahorita el dominio, el control de todo. Algunos viven atemorizados, ¿verdad? Para cuando ese día llegue para alguno de nosotros o de nuestros familiares, vivimos atemorizados por ello. Entonces ello nos lleva a una reflexión de seriedad en estos asuntos, que la palabra de Dios tiene una explicación para eso. Y si nosotros miramos también más allá de lo que hemos mencionado, el otro lado de la muerte espiritual, cuando habla que la muerte reina, habla de un dominio, de un control que tienen en este tiempo, hermanos, la muerte sobre los seres humanos. Creo que la palabra de Dios nos da margen para hablar acerca de la muerte espiritual también, y podemos decir el dominio de esa enajenación de Dios, no únicamente allá afuera en el mundo donde desprecian y desechan la palabra de Dios, sino aún dentro del llamado cristianismo. Dice una parte de Apocalipsis, una de las cartas del ángel de Dios a las iglesias, le dice a una de las iglesias: tienes nombre de que vives,
pero estás muerto. Comentábamos cuando fuimos al evento, estaban entonando las mismas canciones, algunas de las que nosotros entonamos. Usted sabe que esas canciones no se prestan para brincar o para dar vueltas o para hacer las cosas que nosotros conocemos que hacen en muchas iglesias. Entonces comentábamos, si en otro tiempo yo hubiera venido aquí, yo diría, oye, aquí están muertos, porque no brincan, porque no danzan, porque no dicen gritos de júbilo. Pero eso no significa estar vivos espiritualmente. Estar vivos espiritualmente es responder al llamado de Dios, a la palabra de Dios. Así como Lázaro respondió al llamado de Dios, Lázaro, levántate. Y como aquel hombre muerto por 4 días respondió al llamado poderoso y milagroso de Jesús, levántate. Hoy, hermanos, la iglesia de Cristo, el cristianismo, necesitamos ser vivificados. Ser levantados, estar despiertos, estar vivos, sensibles a la voz de Dios, a la palabra de Dios, al llamado de Dios, a responder con mi vida y con todo mi ser, al llamado que Dios me hace a ir en pos de Él, a responder y a morir, a dejar las comodidades, a dejar aquello que me estorba por servir al Señor. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios. Nosotros como cristianos, hermanos, estamos preparados para morir. Esa debe ser nuestra realidad. Ahora no es cualquier cosa la muerte, o sea, tampoco la queremos minimizar. Es algo desconocido que no podemos decir. Yo ya experimenté la muerte 2 o 3 veces, ya más o menos sé de lo que se trata. Pero la palabra de Dios nos prepara para eso, hermanos. Para ese momento de la muerte. Filipenses capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quisiera quedarme en la carne, dice, por amor a vosotros, por ustedes. Yo me quisiera quedar en la carne, seguir sufriendo aquí en esta vida, pero al mismo tiempo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Porque como creyentes nosotros debemos de estar seguros que aquella consecuencia de aquel hombre no tiene más poder ni efecto sobre nosotros. Que sí, un día vamos a morir en esta vida, vamos a cerrar nuestros ojos, pero inmediatamente nosotros vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Va a ser simplemente una frontera, cruzar una puerta para seguir viviendo por una eternidad en su presencia, que es para que lo que nosotros fuimos creados en aquel tiempo. Para vivir para siempre en comunión con Dios. Y para que seamos nosotros conformados a la misma imagen del Señor Jesucristo. Dice, mucho más reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de Dios. La abundancia de la gracia y el don de Dios no solamente nos justifica, no solamente nos perdona, nos salva, no solamente nos libra de la muerte, del pecado, sino que cambia nuestra manera de vivir de una manera poderosa. No solamente obra de una manera maravillosa en cada uno de nosotros, sino que, fíjese lo que dice aquí esta palabra que menciona. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de Dios. Esta es una palabra, es una promesa para todos nosotros que en la Escritura no es muy explícita, no abunda en gran manera en esta información. Pero nosotros lo cantamos aquí, que un día nosotros vamos a reinar con Jesucristo.
No únicamente vamos a pasar como muchos de nosotros creemos, ¿verdad? Voy a pasar de panzazo o apenas voy a llegar. Vamos a llegar, no, vamos a llegar con una puerta abierta para nosotros por los méritos de Jesucristo. Y un día nosotros vamos a reinar juntamente con Él. Termino con este texto, 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 11 y 12. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Tenemos que rendirnos, hermanos, a Jesucristo, dejar de confiar en nosotros mismos y poner nuestra confianza en Él. Y poner la confianza nuestra en lo que Él nos dice, en su palabra. Que al estar estudiando la carta de los Romanos y cualquier otro escrito de la palabra de Dios, ¿por qué razón? ¿Por qué razón el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo el que inspira la palabra de Dios a hombres para que escribieran la palabra de Dios. ¿Y cómo es que nos da tantos detalles y tantas explicaciones de la fe en la que nosotros debemos de creer? Y cuánta información nosotros adquirimos y miramos ahí, ¿verdad? En la cual nosotros debemos de poner nuestra confianza. Dice la Escritura que soy pecador, pues soy pecador. Irremediablemente estoy condenado a una muerte espiritual en esta vida, después a una muerte eterna, a menos que yo ponga mi confianza en lo que Jesús hizo por mí, poder tomarme de su mano extendida, poderle decir: Señor, creo lo que tu palabra dice, que soy un pecador y que te necesito en mi vida como Señor y como Salvador. El propósito, hermanos, personal, íntimo para cada uno de nosotros, cuando la palabra de Dios es expuesta, cuando cada uno de nosotros la escudriñamos, la leemos, es que esta palabra afecte nuestras vidas, hermanos. Hagámonos una pregunta honesta y sincera: ¿qué tanto ha afectado la palabra de Dios en mi vida? ¿Qué tanto se ha revertido la obra, las consecuencias del pecado en mi vida por causa de haber puesto mi fe